Algunos corridos fueron tan grandes que parecía imposible olvidarlos. Sonaron en radio, cantinas, carreteras y reuniones familiares, pero con los años quedaron escondidos bajo nuevas modas. Hoy recordaremos 10 historias que retrataron un ritmo valiente y profundamente humano. Detrás de ellas hay polémicas, tragedias y personajes inolvidables. Y una de estas canciones cambió para siempre la forma de narrar un corrido. Comenzamos. Número 10. Contrabando y traición, de los Tigres del Norte. Lanzado en 1974, este corrido no solo se escuchó, se comentó, se discutió y sorprendió a quienes conocieron por primera vez la historia de Camelia y Emilio. Contrabando y traición presentó protagonistas definidos, tensión creciente, giros inesperados y un desenlace imposible de ignorar. Era casi una película condensada en unos cuantos minutos. Los Tigres del Norte lo convirtieron en un fenómeno nacional. Sonaba en radios, tocadiscos, reuniones y presentaciones en vivo. Durante años fue uno de los temas más solicitados del grupo, porque el público quería volver a escuchar cada detalle, aún sabiendo cómo terminaría todo. Pero lo más sorprendente es que aquella canción también abrió una nueva etapa para la música norteña. El corrido dejó de ser solamente una crónica y comenzó a sentirse como una narración cinematográfica. Con el tiempo, otros éxitos ocuparon su lugar en la conversación, pero su influencia permanece. Contrabando y traición no fue solo un éxito, fue la puerta de entrada a una manera distinta de contar las historias mexicanas. Número 9. Gallo de Sinaloa, interpretada por Chalino Sánchez. Antes de convertirse en una leyenda, Chalino Sánchez era una voz incómoda, áspera y difícil de encasillar. Gallo de Sinaloa pertenece a esa etapa en la que sus corridos circulaban de mano en mano, lejos de las grandes campañas y de los medios que decidían que debía escuchar el público. La canción es directa. No necesita adornos ni intenta suavizar lo que cuenta. Chalino canta con ese tono seco y frontal que lo convirtió en una figura distinta. No parecía interpretar una historia ajena, daba la impresión de conocer personalmente el mundo que estaba describiendo. Durante los años 90, el tema se escuchó con fuerza en el norte del país, especialmente en reuniones privadas y entre quienes reconocían en aquellas palabras una realidad cercana. Era una canción que se respetaba más de lo que se promocionaba. Con los años, otros corridos de Chalino alcanzaron mayor popularidad y Gallo de Sinaloa quedó en segundo plano. Sin embargo, permanece como una pieza esencial para comprender sus primeros pasos. No fue simplemente otro corrido de su repertorio. Fue parte del sonido que definió a toda una generación. Si estas canciones también despiertan recuerdos que creías olvidados, apoya este video y suscríbete para seguir rescatando los corridos que alguna vez acompañaron nuestra historia. Número 8. La Banda del Carro Rojo, de los Tigres del Norte. Dicen que venían del sur. Si Contrabando y traición abrió el camino, la Banda del Carro Rojo terminó de consolidarlo. Lanzado en 1975, este corrido se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de su tiempo. Desde los primeros versos, la tensión se apoderaba del oyente y ya no lo soltaba hasta conocer el desenlace. La narrativa era intensa, clara y llena de movimiento. Cada estrofa agregaba un nuevo detalle y hacía que la historia avanzara como una persecución vista desde la primera fila. Cuando esa melodía comenzaba, algo especial ocurría. Las conversaciones se detenían y todos querían escuchar qué había pasado con los hombres del carro rojo. Sonaba en carreteras, camiones de larga distancia, radios nocturnas, reuniones y cantinas. Durante años formó parte indispensable del repertorio en vivo de los Tigres del Norte y era habitual que el público la pidiera más de una vez. Con el paso del tiempo, nuevas canciones fueron desplazándola de las programaciones habituales. Aún así, permanece en la memoria de quienes vivieron su época de mayor fuerza. No era solo una historia de peligro. Era un corrido capaz de convertir cada verso en una escena imposible de olvidar. Número 7. Valente Quintero, en la voz de Antonio Aguilar. Aquí me siento a cantar con cariño. Aquí entramos en el terreno solemne del corrido tradicional. Valente Quintero narra una historia trágica sin apresurarse y sin buscar efectos innecesarios. Cada verso construye poco a poco el destino de su protagonista, mientras la interpretación de Antonio Aguilar le entrega una dignidad que pocos cantantes podían conseguir. Su voz firme hacía que el público escuchara con respeto. No parecía estar cantando para entretener, sino relatando un episodio que debía conservarse en la memoria.
Esa forma de interpretar convirtió el tema en algo cercano a una leyenda transmitida de generación en generación. Durante décadas, Valente Quintero fue habitual en palenques, películas y discos dedicados a los grandes corridos mexicanos. Padres y abuelos enseñaban la canción a los más jóvenes, no solo por su melodía, sino por la historia que contenía. Con los años perdió espacio en los medios masivos y cada vez es menos frecuente escucharla completa. Sin embargo, su fuerza continúa intacta. Valente Quintero sobrevive porque representa una época en la que los corridos eran memoria, advertencia y homenaje. Más que una canción, quedó como el retrato de un hombre cuyo destino todavía se escucha con solemnidad. Número 6. El corrido de Juan Marta, de los Terribles del Norte. Decían que cargaba el diablo. Aunque muchas personas relacionan esta historia con otros intérpretes, la versión de Los Terribles del Norte fue fundamental para que el corrido llegara a nuevos públicos. Su letra narraba hechos fuertes sin suavizarlos y por eso generaba conversación, asombro y hasta debate entre quienes le escuchaban. En aquellos años, el corrido todavía funcionaba como una crónica popular. No hacía falta una pantalla para imaginar los acontecimientos. Bastaban la voz, los instrumentos y una narración bien construida para que cada oyente formara las escenas en su mente. En bailes y presentaciones, el corrido de Juan Marta provocaba una atención especial. La gente seguía cada verso en silencio, esperando descubrir hasta dónde llegaría la historia. Durante mucho tiempo fue uno de los temas más solicitados en el norte del país. Y sin embargo, las nuevas corrientes musicales fueron empujándolo fuera de los repertorios más populares. Hoy permanece disponible, pero son pocos quienes lo buscan conscientemente. Su historia demuestra cómo una canción puede dominar una época y después perderse entre miles de novedades. No desapareció por falta de fuerza. Simplemente quedó esperando a que una nueva generación vuelva a escucharla completa. Número 5. La venganza de María, interpretada por los Cadetes de Linares. Quiero asistir a ese baile. Este corrido se distinguía desde su planteamiento. En lugar de colocar a una mujer como figura secundaria, presentaba a María como el centro absoluto de la historia. Era decidida, valiente y capaz de enfrentarse a un destino que parecía escrito por otros. En su momento, esa perspectiva resultaba poco común. La narrativa rompía con el molde tradicional y mostraba a un personaje femenino que no esperaba ser rescatado. Los Cadetes de Linares interpretaron la canción con su estilo sobrio y directo, permitiendo que la historia tuviera todo el peso. Desde el primer verso, el público sabía que no estaba ante un corrido cualquiera. La tensión iba creciendo mientras María avanzaba hacia un momento que cambiaría todo. Durante los años 80, la canción fue muy popular en el norte del país. Sonaba en radios locales, reuniones, bailes y presentaciones en vivo. Después, otros éxitos del grupo fueron ocupando su lugar y la venganza de María comenzó a mencionarse cada vez menos. Pero su personaje permanece. No solo fue una historia de valor y consecuencias. También demostró que una mujer podía dominar un corrido con la misma intensidad que cualquier héroe o fugitivo. Número 4. El hijo desobediente, en la interpretación de Antonio Aguilar. Un domingo andando errando. Más que una historia, este corrido funcionaba como una advertencia. El hijo desobediente hablaba de decisiones, orgullo y consecuencias, elementos que durante años lo convirtieron en una canción habitual dentro de las reuniones familiares mexicanas. Antonio Aguilar no lo interpretaba con exageración. Su voz avanzaba con firmeza, como la de alguien que conoce el final y desea evitar que otros repitan el mismo error. Por eso muchas familias lo escuchaban casi como una enseñanza heredada. Los mayores conocían cada verso y los jóvenes aprendían la historia antes de comprender por completo su significado. La melodía sencilla dejaba espacio para que la narración fuera lo más importante. No necesitaba grandes arreglos. Bastaba la voz de Aguilar para transmitir la autoridad del relato y el dolor que se escondía detrás de la moraleja. Hoy, muchas personas reconocen el título, pero pocas se detienen a escuchar el corrido completo. Quedó asociado a otra época, cuando las canciones también servían para aconsejar y recordar los valores familiares. El hijo desobediente fue más que una pieza popular. Era una lección cantada que podía permanecer durante años en la conciencia de quien la escuchaba. Número 3. Rosita Alvírez, interpretada por Francisco Charro Avitia. Muy presente tengo yo. Rosita Alvírez es uno de los corridos más antiguos de esta lista y también uno de los relatos trágicos más conocidos de la tradición mexicana. Antes de convertirse en canción,
Su historia ya circulaba de manera oral, pasando de una persona a otra hasta adquirir la fuerza de una leyenda. La versión de Francisco Charro Abitia fue clave para llevarla a un público nacional. Su interpretación conservaba la gravedad de los hechos y permitía que cada verso se sintiera como parte de una tragedia inevitable. No había adornos innecesarios. La historia avanzaba con una sencillez que hacía todavía más fuerte su desenlace. Durante décadas, Rosita Alvírez fue interpretada por distintos artistas. La canción aparecía en discos, reuniones y repertorios tradicionales, manteniendo viva la memoria de su protagonista. Hoy sobrevive más como una referencia cultural que como una canción escuchada con frecuencia. Muchos conocen su nombre, pero pocos jóvenes podrían cantar la letra completa. Aún así, Rosita nunca desapareció del todo. El tiempo no borró su tragedia, solamente la dejó en silencio, esperando a que alguien vuelva a pronunciar su nombre y recuerde cómo terminaba aquella noche. Antes de llegar a los 2 primeros lugares, cuéntanos algo. ¿Cuál de estos corridos escuchabas con tu familia y qué persona aparece en tu memoria cuando vuelve a sonar? Número 2. El ojo de vidrio, una de las interpretaciones más recordadas de Antonio Aguilar. Voy a cantar el corrido. Inspirado en hechos históricos, este corrido tuvo una importancia especial dentro del repertorio clásico mexicano. Antonio Aguilar lo llevó al disco, al escenario y también al cine, haciendo que su protagonista llegara a públicos que quizá nunca se habían acercado al corrido tradicional. La interpretación de Aguilar combinaba firmeza y serenidad. Su voz no necesitaba apresurarse para mantener la atención. Cada palabra parecía colocada con precisión, permitiendo que el oyente comprendiera el carácter del personaje y el peso de sus acciones. Durante años, El ojo de vidrio fue uno de los corridos más respetados de su repertorio. Se escuchaba como una pieza representativa de esa música que convertía episodios históricos y figuras populares en relatos capaces de sobrevivir al paso del tiempo. Después fue quedando eclipsado por canciones más comerciales y por otros temas de Antonio Aguilar que continuaron sonando con mayor frecuencia. Pero olvidar este corrido sería ignorar una parte esencial de la tradición mexicana. El ojo de vidrio no solo narraba las acciones de un personaje, conservaba una forma de entender el honor, la memoria y la leyenda a través de una voz que parecía hecha para contar la historia de México. Número 1. El Federal de Caminos, interpretado por Ramón Ayala. Este corrido era diferente. No hablaba de grandes capós ni de hazañas imposibles. Hablaba de carreteras, turnos largos, vigilancia y decisiones que debían tomarse en cuestión de segundos. Su fuerza estaba precisamente en esa cercanía. Ramón Ayala convirtió aquella historia en el reflejo de miles de personas que conocían la soledad de los caminos. Sonaba en radios locales y durante viajes nocturnos, acompañando kilómetros de asfalto, luces lejanas y silencios que parecían interminables. ¿Qué tenía esta canción para que tantas personas la sintieran como propia? Tal vez era su manera de mostrar una realidad cotidiana sin exagerarla. El Federal de Caminos hablaba de trabajo, responsabilidad y peligro, pero también de quienes pasan su vida recorriendo rutas que otros apenas ven desde una ventana. Con los años dejó de formar parte de las programaciones habituales y nuevas canciones ocuparon su lugar. Sin embargo, quienes alguna vez la escucharon en medio de un viaje todavía recuerdan su efecto. No fue solamente un corrido de carretera. Se convirtió en la compañía de quienes avanzaban de noche, llevando consigo historias que nadie más conocería. Estos 10 corridos no fueron únicamente éxitos de su tiempo. Acompañaron viajes, reuniones familiares, noches de cantina y recuerdos que todavía pertenecen a varias generaciones. Algunos narraron tragedias, otros hablaron de valentía, decisiones y destinos inevitables. Aunque hoy suenen menos, siguen vivos cada vez que alguien vuelve a reproducirlos. Y en el próximo video recordaremos otras canciones mexicanas cuyas historias marcaron una época, pero que el tiempo también intentó esconder. Continúa con nosotros y descubre cuál de ellas todavía puede conmoverte como la primera vez.